Buenos días, nuestros seguidores de la República. Estamos aquí en otro Facebook Live con don Sergio Sáez, periodista económico y jurídico de el medio Expansión de Madrid. Don Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y bienvenido a Costa Rica. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, muy felices de recibirlo, don Sergio. ¿Qué lo trae el país? Pues nada, vengo a participar en una charla en el Colegio de Abogados y Abogadas de aquí de Costa Rica sobre periodismo responsable en tiempo de crisis. Excelente, bueno, nos alegra mucho que nos puede acompañar aquí en el periódico y además que usted está en el país en un momento muy histórico relativo al fake news, a la desinformación, que lo estamos viendo en redes sociales, en periódicos todos los días, y entonces muy interesante poder conversar un poco con usted sobre este tema. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre su desarrollo, su conocimiento sobre el fake news, la desinformación? Bueno, yo realmente trabajo en un medio de comunicación y eso nos obliga a trabajar todos los días contra las fake news. Básicamente es un fenómeno que aquí en Costa Rica estoy diciendo que está de actualidad y de moda, pero os puedo asegurar que en España también. El otro día salían unas cifras de la Unión Europea que decía que España es el país de la Unión Europea con más fake news que se generan. O sea, os podéis imaginar que nuestro día a día al final es pues luchar contra este tipo de cosas, trabajar en un medio de comunicación, buscar un periodismo responsable y que de alguna forma pues limitemos este tipo de herramientas. Claro, sí, el fake news, la desinformación puede ser, especialmente en tiempos críticos para un país, puede tener impactos muy negativos y en verdad pueden beneficiar a ciertas personas que están promoviendo ese tipo de noticias. En serio, ¿qué podemos hacer como lectores, como videntes, como personas diarias para saber qué es fake news, cuál es la desinformación y cómo actuar en eso? Bueno, a ver, pues una de las cosas más importantes efectivamente es educar un poco a la audiencia para que sepa detectar fake news. Para nosotros es relativamente sencillo cuando somos periodistas, porque estás acostumbrado a trabajar con textos, con información, pero por ejemplo, quiero decir, ahora las fake news te puede llegar por WhatsApp, por Twitter. Una forma bastante habitual de detectar que se trata de fake news es ver que las fake news suelen ser anónimas, no tienen una fuente, no van firmadas por nadie, no pertenecen a ningún medio de comunicación, ni grande ni pequeño, quiero decir, en general a ninguno, es como un contenido muy genérico y eso ya da pistas de que podemos estar hablando de fake news. Luego está también un poco el tipo de titular, quiero decir, y de temática. ¿Por qué se viraliza tanto las fake news? Porque suelen ser temáticas muy llamativas y cuando son cosas muy llamativas hay que empezar a sospechar, ¿vale? Y luego está el problema que pasa también mucho, que es cuando este tipo de fake news llega a través de una cabecera reconocida, que supuestamente es un medio de comunicación con mucha solvencia, alguien lo manipula y de repente nos encontramos con eso. Eso también se puede detectar si es fake news. ¿Cómo? A ver, una cosa que es muy habitual es que normalmente, y afortunadamente, la gente que se dedica a este tipo de cosas comete muchísimas faltas de ortografía. Pasa como con el phishing, cuando te mandan los emails estos para el banco y que des tus claves, que a poco que leas enseguida ves que hay faltas de ortografía y dices, oye, un banco suele escribir mejor. Pues un medio de comunicación lo mismo, también escribe algo mejor. Entonces cuando veamos este tipo de faltas de ortografía, interrogaciones, admiraciones, muchos signos, muchas mayúsculas, todo eso suele indicar que estamos ante un problema de este tipo. Claro, en serio, bueno, le agradezco por traer este tema de cuando están usando plataformas de medios existentes, porque en la República nos ha pasado, vamos a llegar a eso en unos momentos, entonces no se vayan a ningún lado. Pero para resumir brevemente, lo que usted dijo que está muy interesante son perfiles, o sea, ¿quiénes son los perfiles que están compartiendo estas noticias? Son perfiles anónimos. Justo hoy estaba en los comentarios de nuestro Facebook y habían comentarios con nombres muy raros y yo entraba al perfil y decían, o sea, eran comentarios apoyando al movimiento estudiantil y son de perfiles que dice que son estudiantes de la Universidad de Washington o la Universidad de Arizona en los Estados Unidos y con nombres que claramente son falsos. O sea, uno tiene que pensar, hay que calcular qué está calzando con los comentarios, quién están difundiendo las noticias. El otro punto muy interesante que mencionó es sobre, usando las plataformas de medios existentes. Regresemos al punto inicial. Perdón, antes de hacer eso, solo quiero
Mandar saludos a Gilberto Pochet, excelente tema, estamos de acuerdo, por eso estamos aquí tratando de actualizar al público. Javier Quiroz también, es muy fácil detectar la desinformación. Bueno, estamos de acuerdo, pero hay que pensar analíticamente. También Isaac Lobo, muchas gracias por sus comentarios. Quizás podemos entrar con el primer gráfico, y es lo que estamos hablando al principio sobre el crecimiento del fake news. Pronto van a ver en la pantalla este gráfico que efectivamente nos enseña el crecimiento como tema sobre fake news. Esto lo saqué de Google Trends y pueden ver como desde el 2015, si no me equivoco, llegando al periodo de las elecciones de los Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, y hasta donde estamos ahora. No sé si nos puede dar como una explicación sobre el crecimiento del fake news. Mire, bueno, más que una explicación, lo que puede poner es un poco de contexto, ¿vale? Las fake news no son nuevas. O sea, esta mañana ponía un ejemplo muy claro. ¿Quién no ha oído alguna vez el típico remedio contra el cáncer? Por ejemplo, que si el limón cura el cáncer, que si no sé qué hierba cura el cáncer. Las fake news han existido toda la vida. Otra cosa es que ahora les hemos puesto un nombre en inglés, que además eso hace también que esté un poco más de moda. Y lo que pasó en Estados Unidos fue que de repente, desde fuera de Estados Unidos, se esperaba que ganara otra persona, que no ganara unas elecciones Donald Trump. Puede que dentro de Estados Unidos el escenario fuera diferente, pero desde fuera eso era un poco lo que nos imaginamos. Y de repente, 2 días después, 3, empiezan a comentarnos que si Rusia ha intervenido con fake news en las elecciones de Estados Unidos, y te das cuenta de que esto es un problema global, no es algo local, y que además, bueno, pues es que ha afectado en unas elecciones y que la gente puede sentirse manipulada en su voto, y en un país tan importante como Estados Unidos. Claro, bueno, y también es lo que estamos viendo aquí en Costa Rica, y especialmente considerando que el próximo año tendremos elecciones municipales. También mando saludos a Eduardo Manrique, saludos, buen tema, estamos de acuerdo, temas muy importantes para el país. Quizás le podemos enseñar el ejemplo de cómo están usando la República como plataforma para promover el fake news. Ya lo van a ver pronto en su pantalla, pero efectivamente, y no podemos decir quiénes son, están usando la portada de la República que publicamos todos los días en redes sociales. Aquí lo pueden ver, para usar el logo, en verdad toda la portada, para crear estos perfiles completamente falsos. Y no sé si podemos regresar a los puntos que usted mencionó, cómo podemos detectar que, bueno, en este caso es muy obvio, pero en otros casos, y qué se puede decir de parte de los medios que se sienten quizás atacados, que están usando las marcas de ellos. Sí. A ver, desde el punto de vista de los medios es muy complicado combatir esto, es complicadísimo. De nada te sirve, aunque rastrees al autor, de nada te sirve, porque ¿qué vas a hacer? ¿Demandarle por un tema de uso de marca? Cuando quiera salir la sentencia, es que bueno, no existe ni el medio. No sé, igual en Costa Rica va más rápido que en España, quiero decir, pero en España podríamos estar hablando de 3-4 años de pleito, tranquilamente, quiero decir. Entonces, eso no sirve. Aquí lo único que queda es ser muy ágil. Todos los medios, quiero decir, al final tenemos perfiles en redes sociales, manejamos este tipo de información, entonces si se detecta este tipo de cosas, enseguida hay que decirlo, ¿vale? Yo creo que es la forma de combatirlo. Y a partir de ahí, poco a poco, una vez también que los propios usuarios sean conscientes de que se está utilizando al medio con este tipo de fines, ellos mismos van a identificar mucho más rápido las fake news, más allá de lo que os comentaba antes de errores, erratas, faltas de ortografía, fotos raras, cosas que no van en la línea del medio. Al final las personas que siguen, seguramente en vuestro caso La República, quiero decir, saben muy bien cómo es el medio, qué línea editorial lleva, cuál es su estilo, cómo cuida los temas, y que eso no, y que este otro tipo no coincide con ese estilo. Sí, por supuesto, y aprovecho a aclarar a nuestros clientes que siempre pueden confirmar o chequear nuestra portada en nuestras redes sociales y también nuestra página web, larepublica.net. Ahí tenemos las noticias del día, y si están viendo otras noticias que no aparecen, son falsas. Bueno, quizás podemos entrar a algo más específico que está ocurriendo aquí en el país, y es sobre los movimientos de los estudiantes y de los sindicatos. Tenemos un ejemplo excelente que ocurrió ayer, si no me equivoco, en el programa de radio de Monumental, a donde Randall Ramírez está entrevistando
a dos representantes del movimiento estudiantil, y quiero que nos enfoquemos en la parte a donde hablan sobre los números, o sea, y cómo se basan en eso. Entonces, producción, ¿estamos listos? ¿A cuánta gente representa NEP? Entonces, Mira, decir, bueno, vos tiene sabes que hay 1 millón de 4.000. estudiantes en Costa Rica. Sí, pero al millón de estudiantes no lo representa MEPSI. Quieren llegar a un alto porcentaje. O sea, sí sé que hay puede haber unas estimaciones así, unos 100.000, 200.000, hasta más, unos 300.000 estudiantes. ¿De secundaria? De primaria y secundaria. Porque, bueno, uno también está estudiando educación, tiene contacto con los educadores. ¿De dónde está sacando ese cálculo? Esa estimación, decir, hay estimaciones 300, 400.000. Eso nosotros lo hemos sacado ahí, hemos estado hablando con estudiantes, con padres de familia. Y los cuentan. Digo, es para saber cómo llegas a esa conclusión. Es una estimación. O sea, tendríamos que hacer un estudio de campo y llegar a ese, porque es muy grande, es que la población está en todo el país. Listo, bueno, como vieron en ese clip, los representantes estudiantiles están hablando primero de 100.000, anterior al clip también hablaron que hay más de 1 millón de estudiantes, pero después mencionan de entre 100.000 a 300.000, y el conductor del programa pregunta con muy buena razón de dónde vienen los números. Entonces, don Sergio, la pregunta es, ¿cómo podemos comprobar datos y comprobar información, y cuáles son, o sea, de dónde proviene la información correcta? A ver, bueno, siempre acudir a la fuente, quiero decir, es que es tan evidente como eso, o sea, si hay un dato, tiene que haber una fuente. Pues lo que os decía antes, cuando no hay fuente y nadie dice de dónde procede el dato, podemos empezar a sospechar. No quiere decir que sea falso automáticamente, pero podemos empezar a sospechar. A partir de ahí, bueno, es que la desinformación se basa en esto, y cuando estamos hablando de fake news se basa en esto, quiero decir, a ver, nadie hace fake news por el simple hecho de divertirse, ¿vale? Quiero decir, hay un objetivo detrás, eso es evidente, en cada caso será uno diferente, pero básicamente se basa en generar confusión, en generar climas muy convulsos, para de alguna forma, ya sea en un movimiento estudiantil como este, poder sacar partido de, bueno, pues del activismo estudiantil, cada uno con sus objetivos, ¿vale? Quiero decir, pero el problema es ese, es que se quiere generar esa confusión, por eso ese tipo de datos nunca se van a poder confirmar, es muy, muy, muy complicado. Claro, entonces, bueno, como dice don Sergio, la pregunta es de dónde vienen los números, de dónde vienen los datos, quiénes son las empresas o las organizaciones que están presentando esta información. Y bueno, en este caso específico de los estudiantes, el conductor del programa pregunta y debidamente de dónde vienen estos números. Sí. Y no es solo números, uno se podría hacer esa pregunta para cualquier noticia, ¿de dónde viene esta información? Claro, pero ahí está la responsabilidad, es decir, ¿de dónde viene? Es que no lo vamos a poder saber nunca, decíamos antes. Encontrar la fuente de algo inventado es que es prácticamente imposible, porque no sabemos cuál es el origen. Claro. Lo que es una irresponsabilidad es ir, por ejemplo, en este caso, que ya puede ser un medio de comunicación, me da igual a donde sea, plantear unos datos sin tener un informe, un estudio, bueno, pues eso, una fuente que de alguna forma te avale todo lo que vas a decir. Está muy bien, yo puedo entender un tema de una protesta, una cosa en la que la gente se deja llevar por el colectivo, pero de ahí a estar liderando un proceso de este tipo y no saber de dónde proceden los datos, eso es muchísimo más serio. Claro. Bueno, quizás para ir terminando, me gustaría presentar este último gráfico que tenemos y en verdad salió ayer en nuestras redes sociales. Es una frase de Kevin Casas, y bueno, lo que dice es: yo creo que él, refiriéndose a Albino Vargas, manipula los sectores. Lo que pasa es que la suspicacia, la desinformación y el enojo con el IVA son reales, y él está tratando de movilizar esa desconfianza. No es solo Albino Vargas, en verdad es un movimiento que estamos viendo a nivel país sobre la suspicacia y la desinformación sobre temas del gobierno. Don Sergio, no sé si nos puedes dar un consejo a nivel país, que cómo podemos asegurar que la información que está saliendo es correcta, es confirmada, que no sean las noticias falsas que estamos viendo día a día. A ver, es que es muy complicado. Yo creo que ese es el gran secreto, y que si tuviéramos pues la varita mágica, quiero decir, sería maravilloso.
Lo que sí puedo deciros es que, vamos a ver, la política, quiero decir, los políticos son los primeros que han hecho uso de este tipo de herramientas de fake news, y yo creo que ahora mismo lo que son es un poco víctimas de esa propia utilización. A partir de ahí, yo para mí, quiero decir, y como ciudadano, la única forma que encuentro de luchar contra las fake news es acudir siempre a medios serios, quiero decir, a medios serios, medios de calidad, que tienen equipos que se dedican a contrastar la información, a buscarlo, a no publicar cualquier cosa. Ahora mismo es lo único que se me ocurre a corto plazo para poder garantizar que la información a la que accedemos es buena. Claro. Bueno, aquí lo tienen don Sergio Sáez de España, del medio Expansión, en su conocimiento sobre el fake news. Le damos muchos agradecimientos por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Don Sergio está dando una charla en el Colegio de Abogados mañana, y el tema es... Bueno, pues eso, información responsable, periodismo responsable en tiempo de crisis. A las 5. A las 5 de la tarde. Y perdón, ¿sí es abierto al público? Excelente. Bueno, invitados entonces al Colegio de Abogados. Si quieren ver la charla en vivo, ahí estará don Sergio hablando sobre estos temas muy importantes a nivel mundial y a nivel país, en verdad. Entonces, bueno, muchísimas gracias, don Sergio. Gracias a ti, de verdad. Gracias a vosotros. Excelente.